Bienvenidos a Diseño Humano Fácil, el canal donde enseñamos el mundo del diseño humano para que cualquier persona, sin importar su experiencia previa, pueda comprender y aplicar esta poderosa herramienta en su vida diaria. Ya seas nuevo en el tema o quieras profundizar más, este espacio es para ti. Suscríbete para acceder a todo lo que necesitas saber para desbloquear tu máximo potencial. Hoy nos disponemos a conocer la puerta 50. La puerta de los valores. La puerta 50 se encuentra en el centro del vaso y forma parte del circuito de defensa. Junto con la puerta 27, crea el canal de preservación, una conexión que refleja la importancia de mantener y cuidar lo esencial para la supervivencia y el bienestar. Esta puerta se activa cuando el Sol se posiciona a 26 grados del signo de Libra hasta el grado 2 de Escorpio, así como cuando cualquiera de los planetas transita por estos grados en la carta Rave personal. En el primer Ching, la puerta 50 se denomina el caldero, representando el valor de la continuidad histórica, donde los valores tradicionales no solo sostienen, sino que también enriquecen el presente y el futuro, asegurando que lo aprendido y cultivado a lo largo del tiempo continúe floreciendo. Pertenece a la cruz de ángulo derecho de las leyes 3 en las líneas 1, 2 y 3, a la cruz yuxtapuesta de los valores en la línea 4, y a la cruz de ángulo izquierdo de los deseos en las líneas 5 y 6, reflejando así diferentes maneras de vivir y expresar sus principios según el contexto y la posición en la carta. La puerta 50 es conocida también como el caldero de la vida, un nombre que refleja su papel esencial como fuente de valores y normas que sostienen el bienestar de la tribu. Se trata de la puerta de los valores y de la ley Trabo, donde se forjan y se defienden los principios básicos que cohesionan al grupo. Es una de las energías más esenciales para el bienestar físico de todos nosotros, ya que desde aquí se origina el núcleo de nuestra inmunidad personal en el vaso, la capacidad de evaluar lo que es sano y seguro, y el poder de defender lo que verdaderamente importa. Este canal es un protector nato, pero su defensa nunca es ofensiva, se activa para responder a amenazas, pero no inicia conflictos. La defensa aquí surge como respuesta a presiones externas, a cualquier intento de invasión, ya sea que alguien quiera imponernos sus ideas, su voluntad o su manera de ver el mundo. La puerta 50 es, en esencia, conservadora, una energía que comparte con la puerta 32 la misión de preservar la vida y la continuidad de lo que es valioso para la comunidad. Dentro del circuito de defensa, los valores que resguarda esta puerta tienen una clara función protectora. La preservación de la especie, de hecho, se encuentra codificada en este circuito de defensa que, en su aspecto más básico, tiene un componente profundamente ligado a la sexualidad. Cuando el sexo trae un nuevo ser al mundo, esa vida necesita ser nutrida y protegida hasta que pueda defenderse sola, y para ello se requiere una educación basada en valores sólidos y apropiados. Aquí es donde la puerta 50 entra en juego, estableciendo los principios de custodia, la idea de cuidar y sostener. Sin embargo, también hay un desafío profundo en esta puerta. Existe un temor constante a asumir responsabilidades, un miedo latente de no tener los valores adecuados para enfrentar las demandas de la vida. Esta energía está todo el tiempo evaluando si es lo suficientemente responsable, si está cumpliendo con su deber de cuidar y nutrir. Es una puerta que va al fondo de las cosas, cuestionando sus propias capacidades porque sabe que, al asumir la custodia, está tomando una responsabilidad que va más allá de lo inmediato. Es un compromiso con el bienestar a largo plazo, y esa carga puede llegar a pesar mucho. La nutrición y la custodia son dos de las principales preocupaciones de esta energía, pero esa necesidad de cuidar a otros también lleva consigo un miedo inherente, el de no estar a la altura de las responsabilidades. Es por eso que, en ocasiones, la puerta 50 tiende a evitar los vínculos profundos o compromisos familiares y matrimoniales. No es que no valore estas relaciones, es más bien que comprende el enorme peso que conllevan.
Saber que asumir ese tipo de lazo significa comprometerse a nutrir y cuidar, no solo en el sentido material, sino también emocional y moral, puede resultar abrumador. Así, la puerta 50 oscila entre el deseo de proteger y nutrir, y el miedo a las responsabilidades que esto implica. Es la energía que se pregunta constantemente si tiene lo necesario para guiar y cuidar, consciente de que de sus decisiones depende el bienestar de otros. Por eso, puede parecer que se mantiene un poco distante, evitando los compromisos que la obliguen a asumir una custodia total. Pero esa cautela no es falta de amor o interés, sino una profunda reflexión sobre lo que significa ser responsable y cuidar de los demás de la manera más adecuada. Los valores no pueden limitarse a ser meras palabras grabadas en piedra o códigos rígidos que se repiten sin cuestionarse. Aunque surjan de nuestras raíces más profundas y de esas memorias ancestrales que la tribu ha transmitido para garantizar la supervivencia, deben evolucionar, ser flexibles y responder a las circunstancias cambiantes del presente. No basta con mantener normas estrictas que fueron útiles en el pasado, hay que adaptarlas a lo que la vida nos exige ahora, permitiendo que sigan sirviendo como un faro en tiempos de cambio. La puerta 50 es la puerta de los valores impolutos, esos que no se empañan ni se corrompen. Es como la gran marmita donde se cocinaba para toda la tribu, el lugar donde se preparaban los alimentos que nutrían y sostenían a todos. Cuando la comida se acababa, siempre había alguien responsable de limpiar el puchero y dejarlo listo para el siguiente uso. Así, se mantenía el ciclo de cuidado y preparación. Este gesto aparentemente simple de limpiar y cuidar representa una de las tareas más fundamentales y nobles, mantener el espacio donde se sustenta la vida. No es casualidad que en la antigüedad, el cocinero en la corte tuviera un papel tan relevante, era quien tenía el poder de preservar o amenazar la vida del rey, un custodio de la supervivencia. Más allá de los valores que se transmiten de boca en boca y que no están escritos, la puerta 50 también encarna la ley Travo. Estas leyes son las que marcan la línea entre lo que se puede hacer y lo que está prohibido. Son la columna vertebral que mantiene la estructura de la comunidad, asegurando que si alguien se aparta de ellas, todo lo demás se tambaleará. Las leyes no solo definen límites, protegen a los más vulnerables, a los jóvenes, y sostienen la cohesión de la tribu. Sin embargo, es importante entender que la ley y la justicia no son lo mismo. La ley busca mantener el orden y proteger, pero no siempre garantiza la justicia en un sentido emocional y profundo. Aquí radica la diferencia, la ley es un conjunto de normas, mientras que la justicia es más compleja y se nutre de la verdad de cada situación. La puerta 50 es también un punto de convergencia, donde confluyen tres corrientes que atraviesan el centro del vaso: gusto, intuición e instinto. Estas tres energías juntas crean una especie de alquimia que hace posible la síntesis y el equilibrio. La ley que emerge de esta puerta no se impone de manera fría o arbitraria, se genera a través del instinto que reconoce lo necesario para sobrevivir, de la intuición que percibe lo que es justo y adecuado, y del buen gusto que aprecia la armonía y el equilibrio en cada decisión. Es un enfoque holístico que tiene en cuenta lo que se siente correcto, no solo lo que está escrito. A pesar de todo esto, la verdadera justicia, en el sentido más pleno y emocional, reside en el plexo solar, específicamente en la puerta 36, que en su sexta línea se describe como justicia. Y aquí se marca una distinción importante: la justicia no es solo una sensación instintiva ni algo que pueda medirse con una regla inquebrantable. Es un sentimiento que emerge de lo más profundo, que se vive y se experimenta de manera dinámica, cambiante. No es algo fijo o permanente, es una vibración que se ajusta y adapta a las circunstancias y las emociones del momento. La puerta 50, con su papel de sintetizador,
entiende que para que la comunidad prospere, es necesario un delicado balance entre lo que ha sido y lo que está por venir, entre la ley que estructura y el sentimiento que nutre. En ese caldero de vida se cocinan no solo las normas de supervivencia, sino también las posibilidades de crecimiento y de evolución hacia un futuro más justo y equilibrado. El hexagrama 50, conocido como el caldero, representa la raíz de la toma de conciencia. Aquí es donde se fusionan y se nutren todas las formas de percepción y entendimiento que emergen del centro esplénico, ese lugar interno que nos conecta con nuestra supervivencia y bienestar físico. La puerta 50 actúa como una puerta de fusión, unificando diversas corrientes que atraviesan el cuerpo y la conciencia, y haciendo posible que se genere una visión clara y profunda de la realidad. En este caldero simbólico se integran tres corrientes fundamentales: la corriente del gusto, que pertenece al proceso colectivo lógico, la corriente de la intuición, que surge del proceso individual, y la corriente del instinto, que brota del proceso tribal. Cada una de estas energías tiene su raíz en la puerta 50, y juntas crean una frecuencia única de toma de conciencia. Este es el espacio donde se destila la esencia de lo que percibimos y comprendemos, transformando el instinto en conocimiento, la intuición en comprensión y el gusto en discernimiento. La corriente del gusto nos conecta con lo que es placentero y armonioso, lo que es probado y repetido hasta ser entendido, aportando una perspectiva lógica y sistemática que busca patrones y soluciones coherentes. La corriente de la intuición es más sutil y personal, se manifiesta como destellos de claridad, una conexión casi mágica con lo que es correcto en el momento, y se mueve de manera única y no predecible. Por último, la corriente del instinto se centra en la supervivencia, respondiendo de forma inmediata a lo que es seguro y lo que no, guiando las decisiones que aseguran el bienestar de la tribu y sus miembros. La puerta 50, como el crisol donde todas estas corrientes convergen, genera un estado de conciencia que es más profundo y abarcador que cualquiera de estas energías por separado. Es la raíz de una percepción que va más allá de la simple reacción o intuición momentánea, es un entendimiento que se destila y se refina, permitiendo a la tribu, al individuo y al colectivo funcionar en un estado de mayor claridad y equilibrio. De manera análoga, la puerta 6 produce una onda emocional, siendo también una puerta que actúa como un punto de fusión, pero a nivel emocional. Mientras la puerta 50 crea una frecuencia de conciencia, la puerta 6 genera una vibración que fluctúa y se mueve como una onda de emociones. Ambas puertas, cada una a su manera, están ligadas al proceso de integrar y comprender lo que nos llega del entorno. Así, la puerta 50, desde el centro esplénico, sirve como el lugar donde se cocina la sabiduría, donde se mezclan los elementos que permiten que la conciencia florezca, no solo como conocimiento frío o distante, sino como un entendimiento que abarca la intuición, la lógica y el instinto de supervivencia. Las 6 frecuencias de conciencia que se originan en la puerta 50 son, de alguna manera, el inicio de todo nuestro proceso de entender y percibir el mundo. Constituyen la raíz de nuestra capacidad para tomar conciencia, y es por eso que la puerta 50, también conocida como el caldero, es una metáfora tan apropiada. Es el gran crisol donde se mezclan y se fusionan todas las posibilidades, el espacio donde se destila la esencia de nuestra percepción y comprensión. La puerta 50 es la puerta de los valores, y su rol es fundamental porque es aquí donde se establece la ley interna de la tribu, esa estructura que no solo organiza, sino que también protege y mantiene cohesionado al grupo. Estos valores que nacen en la puerta 50 no son simples reglas, sino que representan la base de nuestra cultura y civilización, las normas que han permitido que nuestras sociedades se desarrollen, prosperen y evolucionen a lo largo del tiempo. Desde una perspectiva ancestral,
Esta puerta encierra nuestra toma de conciencia más antigua, esos códigos que han sido transmitidos de generación en generación y que nos permiten distinguir lo que es correcto, seguro y esencial para la supervivencia colectiva. Es como si, en este caldero simbólico, se cocinasen las leyes invisibles que sostienen la vida comunitaria, asegurándose de que los valores que nos guían no sean meras tradiciones vacías, sino principios vitales que responden a las necesidades de cada época. Aquí, en la puerta 50, encontramos las frecuencias que nos llevan a lo que llamamos toma de conciencia, esa habilidad para captar, entender y reaccionar de manera adecuada a lo que ocurre a nuestro alrededor. Es el núcleo desde el cual se expanden todas las formas de percepción, desde el instinto que nos mantiene a salvo, hasta la intuición que nos guía hacia lo desconocido, pasando por el gusto que nos permite disfrutar y seleccionar lo que aporta armonía y placer. La importancia de esta puerta reside en su capacidad para sintetizar todas estas energías, creando una comprensión que no se limita a lo intelectual, sino que abarca el cuerpo, la mente y el espíritu. Es la fuente de nuestra conciencia colectiva, el punto de origen donde nacen las reglas no escritas que dictan cómo vivimos en sociedad, cómo cuidamos a los demás y cómo preservamos lo que es esencial para nuestro bienestar común. Así, la puerta 50 no solo establece la ley, establece la base misma de nuestra civilización, marcando el pulso de lo que valoramos y cómo decidimos protegerlo. La puerta 50, conocida como la puerta de los valores, es el punto en el que se decide si asumimos o eludimos la responsabilidad. Este potencial para ser responsable, o no, es una de las claves que definen su energía. Dentro del sistema esplénico, cada puerta representa un miedo primordial, y el miedo que yace en el corazón de la puerta 50 es el miedo a la responsabilidad. Este temor es central para todo proceso de toma de conciencia, ya que enfrentar la responsabilidad implica estar dispuesto a asumir el peso de cuidar, proteger y guiar a otros, algo que no todos están preparados para hacer. El potencial de la puerta 50 está profundamente ligado a los valores, porque es aquí donde se dictan las leyes internas de la tribu. Estas leyes no son solo normas rígidas, son principios enraizados en una conciencia existencial que nos conecta con lo esencial para la supervivencia y el bienestar colectivo. La puerta 50 forma parte del canal de la ley, el cual establece las reglas que rigen dentro de la comunidad y la cultura, asegurando que haya una estructura que permita a la tribu prosperar y mantenerse unida. Es importante reconocer que la forma en la que nos organizamos como sociedad está, en gran medida, influida por las frecuencias que emanan de esta puerta. Las leyes y valores que emergen de la puerta 50 no solo definen cómo se estructura la tribu en el sentido físico, sino que también dan forma a los aspectos más profundos de nuestra vida en común. Esta puerta establece un marco que moldea cómo nos relacionamos unos con otros, cómo entendemos el cuidado mutuo y qué significa compartir una vida en comunidad. Podemos ver que la civilización en la que vivimos, las formas en que nos reunimos, las vidas que compartimos y la manera en que nos relacionamos están profundamente arraigadas en las frecuencias que nacen de esta puerta. Es la base sobre la que se construye la cultura y la comunidad, una fuente que dicta no solo las leyes visibles, sino también las normas implícitas que guían cómo interactuamos. El desafío que presenta esta puerta es, por lo tanto, uno que todos enfrentamos en algún momento: decidir si vamos a aceptar el llamado de la responsabilidad, si seremos capaces de asumir el rol de cuidar y proteger, y si nos comprometemos a vivir según los valores que aseguran el bienestar de todos. Porque la verdadera toma de conciencia no es solo entender lo que sucede a nuestro alrededor, es reconocer la necesidad de actuar con responsabilidad, de ser los custodios de lo que valoramos y de aquellos que dependen de nosotros. Veamos a continuación cómo se definen cada una de las 6 líneas de esta puerta. Línea 50.1, el inmigrante. La línea 50.1
llamada El Inmigrante, nos habla de ese proceso de adaptación y crecimiento que parte desde las raíces más humildes y se abre paso hacia algo más grande y refinado. Esta línea sugiere que, cuando alguien llega a un nuevo territorio, ya sea un lugar físico, una nueva etapa de vida o una nueva conciencia, lo primero que necesita es establecer una base sólida. Sin esa base, cualquier intento de prosperar o avanzar se tambalea. Marte, exaltado en esta línea, representa ese deseo ardiente de ser eficaz y exitoso, pero lo hace sobre la base de la fuerza fundamental, los cimientos sólidos que se construyen a partir de la perseverancia y el trabajo duro. Aquí, el origen humilde no es un obstáculo, sino una ventaja que fortalece el carácter y permite que la persona se eleve, pero siempre partiendo de lo esencial. No hay atajos en este proceso, el verdadero éxito llega cuando uno se compromete a establecer esas raíces profundas que le permitirán sostenerse frente a los desafíos. Imagina la historia de tantos inmigrantes que han llegado a Norteamérica buscando un futuro mejor. No podían simplemente bajarse del barco y subirse a un Cadillac, tenían que pasar por años de esfuerzo, adaptándose, aprendiendo y, sobre todo, creando una base firme. Esta metáfora nos muestra que antes de aspirar al lujo y al éxito visible, primero se debe asegurar lo básico, encontrar dónde plantar los pies, empezar a construir desde ahí, y luego, con el tiempo y la dedicación, pulir y refinar esa naturaleza hasta encontrar su lugar en la nueva cultura que los rodea. La enseñanza de esta línea es clara, el refinamiento solo es posible si hay una base sólida sobre la que apoyarse. Es como un árbol que primero tiene que hundir sus raíces profundamente en la tierra antes de crecer alto y majestuoso. Si te encuentras en una situación nueva, en un territorio desconocido, no te apresures a alcanzar la cima sin primero haber arraigado tus pies en el suelo. La base es el lugar donde todo comienza, y es solo cuando esa base es fuerte que se puede empezar a construir y a pulir el resto. En esta línea, cuando Venus está en detrimento, surge una energía que refleja cierta incomodidad o incluso vergüenza respecto a los propios orígenes. Es como si hubiera una sensación persistente de que la base sobre la que se ha construido todo no es lo suficientemente buena, lo que desencadena una obsesión por pulir, corregir y refinar esa misma base. Aquí, la búsqueda de refinamiento se vuelve una necesidad casi compulsiva, impulsada por la incomodidad que siente la persona al mirar hacia sus raíces. Es una energía que puede ser difícil de manejar, porque en lugar de abrazar sus orígenes como una parte valiosa del camino, la persona puede caer en una constante lucha por perfeccionarlo todo, por enmascarar o eliminar cualquier señal de lo que percibe como una falta o imperfección. Este impulso hacia el refinamiento puede parecer un esfuerzo noble, pero, si se lleva al extremo, puede convertirse en una trampa. La obsesión por mejorar puede acabar ahogando la capacidad de aceptar lo que es, creando una brecha entre el presente y esa imagen idealizada de lo que se supone que debería ser. Es una tensión entre el deseo de avanzar y la necesidad de reconciliarse con el punto de partida. Mientras no se encuentre un equilibrio, puede ser difícil encontrar verdadera paz o satisfacción. La clave está en entender que el valor de la base no se mide solo por su apariencia refinada, sino por la estabilidad que brinda y las oportunidades que ofrece para el crecimiento y la transformación. Cuando Marte está en exaltación en esta línea, se revela una energía que reconoce la importancia de crecer y refinar los valores como un camino que llevará a un destino más elevado y positivo. Es una conciencia que actúa como un motor interno, un impulso que guía el desarrollo personal, sabiendo que todo esfuerzo de mejora y perfeccionamiento será recompensado a largo plazo. Esta visión de que el refinamiento beneficia el destino es lo que impulsa a las personas a seguir adelante, a no rendirse incluso cuando el camino se siente lento o desafiante.
Para quienes tienen muchas primeras líneas en su diseño, como es el caso que describes, esta dinámica puede ser particularmente significativa. Las primeras líneas representan los cimientos, el aprendizaje básico, el trabajo de construir una base sólida desde la cual todo lo demás pueda crecer. Y, por naturaleza, este proceso puede ser lento. No es raro que una persona con varias primeras líneas sienta que lleva muchos años, incluso décadas, esforzándose, aprendiendo y construyendo sin ver resultados inmediatos. Es como si hubiera una sensación de estar atrapado en una fase de ensayo, una etapa en la que la vida parece estar constantemente poniéndolos a prueba para ver si pueden mantener la estructura intacta. Fui un estúpido durante 38 años. Esta frase refleja una percepción común de aquellos que tienen que atravesar un largo periodo de preparación y aprendizaje. No es que hayan sido realmente estúpidos, sino que, durante mucho tiempo, han estado dedicados a construir su base, probando y fallando, ajustando y reajustando, mientras buscaban el camino correcto para que su potencial pudiera florecer. En ese sentido, el comentario no es un juicio sobre el valor personal, sino una manera de describir un proceso en el que el crecimiento puede parecer frustrantemente lento. La clave aquí es reconocer que las primeras líneas requieren tiempo y paciencia. No se trata de saltar directamente a la cima o de lograr un refinamiento inmediato, sino de entender que estos aspectos de tu ser necesitan madurar antes de poder manifestarse plenamente hacia afuera. En cuanto identificas esas primeras líneas en tu diseño, se vuelve más fácil ver cuáles son las áreas de tu vida que necesitan más atención, más cuidado y, sobre todo, más paciencia. No se puede apresurar el proceso, debe ser construido ladrillo a ladrillo, base tras base. Cuando uno acepta este ritmo, entiende que hay un propósito en esta fase inicial de preparación. El refinamiento llegará, pero solo después de haber consolidado lo fundamental. Es un recordatorio de que lo que estás desarrollando no es solo para el presente, sino para algo mucho más grande y duradero, algo que definirá tu destino de manera profunda y significativa. Aquí se habla de una insatisfacción con los valores originales, una sensación de que lo que se tiene como base necesita ser mejorado, afinado y pulido para que realmente sirva a su propósito. Es un proceso que recuerda al primero Chin del Rabe, donde las energías se transforman y evolucionan. En este caso, estamos ante un movimiento similar, uno que implica tomar esos valores fundamentales y buscar formas de refinarlos para que puedan sostener y guiar de manera más efectiva. Piensa en esto como el origen de la ley. Antes de que existiera cualquier sistema complejo de normas, hubo un primer código, una primera regla que se estableció como la piedra angular. Este es el comienzo de nuestro código moral, la semilla de lo que luego se convierte en sistemas éticos y jurídicos mucho más elaborados. Es la línea que establece el marco inicial, la primera ley que marca un territorio nuevo, pero que, al ser una idea incipiente, necesita ser pulida y ajustada para que pueda crecer y madurar. Esta línea es la línea de Moisés, de Hammurabi, los grandes legisladores que sentaron las bases de sistemas legales que, aunque primitivos al principio, crearon estructuras esenciales para que las sociedades pudieran evolucionar. Moisés con sus tablas de la ley y Hammurabi con su código de justicia fueron pioneros en este sentido, estableciendo las primeras leyes que, aunque crudas e imperfectas, ofrecieron una estructura básica que luego sería refinada y complejizada a lo largo del tiempo. De alguna manera, esta energía encapsula la idea de empezar desde cero, de atreverse a poner un primer marco, aunque sea imperfecto, y luego permitir que ese código evolucione y se refine con el tiempo. Al igual que las leyes modernas se ajustan y se perfeccionan con cada generación, los valores originales establecidos en esta línea pasan por un proceso continuo de transformación.
Esta es una línea que reconoce la necesidad de evolucionar. Nada permanece fijo, y lo que comenzó como una idea simple puede convertirse en algo mucho más complejo y significativo. Pero ese proceso de refinamiento, de convertir la primera ley en un código moral elaborado, es esencial para el crecimiento. En ese sentido, esta línea representa la chispa inicial de algo más grande, la visión de que los valores no solo se deben aceptar tal como son, sino que deben ser trabajados, pulidos y adaptados para reflejar mejor las necesidades y las verdades de cada momento. Segunda línea, determinación. La segunda línea, conocida como determinación, es una energía que te impulsa a seguir adelante, incluso cuando las cosas se ponen difíciles. Es como si el sol, en su máxima expresión, iluminara tu propósito con una fuerza que te lleva a enfrentar cualquier adversidad con una sonrisa en el rostro. Esta línea te dota de una fuerza que viene de mantener firmes tus propios valores, aun cuando te encuentres rodeado de desafíos o cuando la sociedad te presione para que cambies. Tener esta línea implica que, en tu camino, siempre habrá resistencia y oposición. No importa qué valores defiendas, inevitablemente surgirán situaciones que pondrán a prueba tu determinación. Esta energía no se queda solo en el ámbito interno, se proyecta hacia afuera y, al hacerlo, provoca una respuesta en los demás. Es como un imán que atrae conflictos, porque cuando manifiestas tus valores con tanta claridad, puedes chocar con las creencias y expectativas de otros. Es una fuerza que, sin quererlo, provoca confrontaciones. Y eso es parte de su esencia, hacer que las cosas se muevan, sacar a la luz lo que otros tal vez preferirían mantener oculto o ignorar. Ahora, cuando Venus entra en juego, la cosa cambia de color. En detrimento, esta energía trae consigo un tipo de incomodidad frente a los obstáculos. Es como si te sintieras atrapado y prefirieras dar un paso atrás, retirarte por completo en lugar de seguir adelante. Aquí, la fuerza que en el caso del Sol se muestra inquebrantable, en Venus se tambalea. Tus valores pueden verse amenazados, y la tendencia es a retraerse cuando la oposición o el condicionamiento se vuelven demasiado fuertes. Desde el lado emocional, todo esto se convierte en una especie de ola que sube y baja, y que te empuja hacia adelante o te hace retroceder. Es el juego de avanzar y retirarse, un tira y afloja entre la timidez y el descaro. Hay momentos en que sientes la urgencia de expresarte, de poner tus valores sobre la mesa y mostrar quién eres realmente, pero también habrá otros en que preferirás ocultarte, esconderte y dejar que todo pase de largo. Este vaivén emocional es inevitable y refleja la tensión entre la necesidad de ser auténtico y el miedo a las reacciones que esto puede provocar. Es importante entender que estos valores que se proyectan hacia afuera pueden no tener una base sólida, pueden ser ideas que has adoptado sin cuestionarlas demasiado, y cuando las expones al mundo, empiezan a atraer todo tipo de respuestas. No son verdades absolutas, sino reflejos de algo más profundo que está buscando salir a la luz. Y ahí es donde reside el verdadero desafío, aprender a lidiar con esa proyección sin dejar que te consuma o te aleje de lo que realmente importa. Un ejemplo típico de esta dinámica se ve claramente en situaciones políticas, como sucedió en Serbia. Imagina un plebiscito en el que el pueblo se pronuncia, y luego el gobierno se planta con firmeza y dice, no. Esto no va. Vamos a mantener nuestros valores, no los vuestros. Esa es la esencia de la determinación en acción. Es una postura fuerte que, como era de esperar, desata una oleada de oposición inmediata. En estos casos, suelen darse dos respuestas posibles: puede ser audaz y, al estilo de una diva, tratar de imponer tu visión y tu fuerza, proyectando tu energía sobre los demás. Casi como si intentaras ahogarlos en tu propia ola. O, al contrario, en el momento en que sientes que tu posición provoca esa resistencia, optas por retroceder y retirarte, alejándote de la confrontación. Esta actitud puede generar una sensación amarga, una especie de frustración que cala hondo. No es que estas personas busquen la amargura, pero su experiencia de vida las lleva a enfrentar esta dinámica repetidamente. Es parte de su viaje, proyectan sus valores hacia el mundo, y el mundo reacciona. Y casi siempre, esa reacción es desafiante, como si hubiera una prueba constante a superar.
Lo que ocurre con las segundas líneas es que, cuando proyectan hacia afuera, hay algo en su energía que inevitablemente atrae una especie de castigo. Lanza sus valores, sus creencias, su visión del mundo, y ahí está, la resistencia se presenta casi al instante. Esta adversidad no es algo que puedan evitar, es como si el universo hubiera decidido que parte de su aprendizaje y evolución pasa por lidiar con estas situaciones. Esa proyección se enfrenta al juicio, a la crítica, a la oposición directa. La esencia de la determinación en esta línea no se limita solo a proyectar con fuerza y a mantenerse firme ante la adversidad. También incluye la posibilidad de que, después de proyectar, surja la necesidad de retirarse para protegerse, para recuperar fuerzas o simplemente para evitar un conflicto que parece insostenible. Esta oscilación entre avanzar con fuerza y retroceder es una parte integral del proceso. Lo que hace destacar a estas personas es su capacidad de tenacidad. Incluso cuando retroceden, no es una derrota total, es una estrategia para preservar sus valores. Es como si, al asomarse por la ventana de la vida, vieran algo al otro lado que desean alcanzar con toda su alma. Y, aunque encuentren obstáculos y dificultades en el camino, hay una parte de ellas que se mantiene firme, determinada, buscando la manera de seguir avanzando. No es que se rindan, simplemente eligen cuándo dar el siguiente paso y cuándo es mejor esperar. Esa misma tenacidad es la que les permite, una y otra vez, enfrentar el desafío de ser fieles a sí mismas. Aunque las leyes y los valores que defienden puedan parecer inestables, esa búsqueda constante de equilibrio y autenticidad es lo que las define. Y, al final, no es tanto el destino lo que importa, sino la manera en que navegan esas aguas turbulentas, aprendiendo a proyectar sus valores sin dejarse vencer por la adversidad que surge en su camino. Tercera línea. Adaptabilidad. La tercera línea, conocida como adaptabilidad, es como un juez que hace leyes con la esperanza de que sean respetadas, pero que, paradójicamente, están destinadas a ser quebrantadas. Es la esencia misma de la flexibilidad, una especie de maleabilidad en la que las reglas se ajustan, se doblan y se transforman en función de las circunstancias. Las leyes que surgen bajo esta energía no son absolutas, están diseñadas para adaptarse, y en ese mismo proceso se vuelven susceptibles a ser transgredidas. Siempre habrá algo en ellas que alguien, en algún momento, sentirá la necesidad de romper. Imagina una asamblea constitucional donde se redactan leyes. Todos los asistentes tienen diferentes intereses, diferentes visiones de lo que debería ser la norma. Aquí es donde entra en juego la adaptabilidad, se trata de encontrar un punto medio, una forma de conciliar distintas posturas para que todos, o al menos la mayoría, acepten la ley y se comprometan a seguirla. Pero, en el fondo, esas leyes son el resultado de concesiones, de acuerdos que intentan abarcar todos los puntos de vista, y ahí está el detalle, al tratar de ser todo para todos. Terminan siendo débiles y fácilmente transgredidas. La luna en exaltación en esta línea representa la conciencia de que no puedes mantener tus principios y valores en solitario. Necesitas el apoyo de otros. Y eso es clave para entender esta energía. Aquí no se trata de imponer reglas de hierro, sino de construir consensos, de crear marcos que puedan sostenerse precisamente porque han sido adaptados a las necesidades y deseos de los demás. La adaptabilidad, entonces, es la capacidad de encontrar ese equilibrio, de saber hasta dónde puedes ceder sin perder tu esencia. Pero, claro, en esa adaptación, en esos acuerdos, a veces se terminan haciendo leyes que son más simbólicas que efectivas. Son reglas que se crean para apaciguar a una parte, para hacer que algo parezca resuelto cuando, en realidad, es solo una solución temporal. Son normas que se aceptan en el papel, pero que en la práctica son olvidadas, ignoradas o, directamente, quebrantadas. Esto sucede porque, al intentar satisfacer intereses diversos, esas leyes pierden firmeza y claridad. No son la manifestación pura de un principio, sino el resultado de una negociación, de una serie de ajustes que inevitablemente crean huecos y zonas grises. Así que, bajo la influencia de esta línea, lo que ves es un esfuerzo constante por conciliar, por hacer que las cosas funcionen para todos, pero con la conciencia de que no siempre será así.
Hay una cierta aceptación de que las reglas están para ser reinterpretadas, para ser dobladas en la medida que la situación lo requiera. Es una flexibilidad que, por un lado, permite la convivencia, pero que, por otro, abre la puerta a la transgresión. La adaptabilidad no es debilidad, sino una estrategia. Es entender que, para que algo se mantenga, a veces necesitas ajustar las velas y cambiar de dirección. Y en ese proceso, habrá momentos en que lo establecido se rompa, y eso no es necesariamente un fallo, sino parte del flujo natural de cómo las cosas se acomodan en el mundo real. En el detrimento, la adaptabilidad se tiñe de descontento. Aquí, la conciencia de que uno no puede sostener sus propios principios y valores de manera aislada genera una sensación incómoda. Es como si, de repente, esa puerta interna se abriera y dijera, no estoy solo. Tengo que lidiar con las personas que están al otro lado. No puedo simplemente ser yo mismo, tengo que adaptarme, hacer concesiones, encontrar un punto medio para poder convivir con ellos dentro del marco de la ley. Este es un momento revelador, pero también puede ser frustrante. La tercera línea, cuando aparece en tu diseño, indica precisamente esa parte de ti que comprende que no estás aislado, que eres parte de un todo más grande. Es el reconocimiento de que, para que las cosas funcionen, necesitas salir de tu burbuja y establecer puentes con los demás. Y aunque saber esto puede ser un alivio, también puede generar resistencia. No todos se sienten cómodos con la idea de tener que adaptarse a otros. Hay quienes piensan, ¿por qué debo cambiar yo? ¿Por qué debería hacer ajustes para encajar con los demás? Esa es la contracara de la adaptabilidad, una especie de resignación que surge cuando te das cuenta de que para convivir en armonía, para que las cosas sigan adelante, necesitas aprender a tratar con los demás. No puedes quedarte siempre en tu propio mundo, defendiendo tus principios de manera rígida, hay un proceso inevitable de ajuste. Y ese proceso puede ser complicado, especialmente para quienes sienten que al adaptarse, están sacrificando una parte de su autenticidad. Los trigramas inferiores, es decir, las primeras, segundas y terceras líneas, tienden a tener dificultades con esto. Su enfoque está más en explorar y definir quiénes son ellos mismos, en lugar de enfocarse en el otro. No es que no puedan interactuar bien con los demás, ni que no tengan un enorme valor en las relaciones, pero su punto de partida siempre es interno. Están ocupados descubriendo y fortaleciendo su propia identidad, su propia esencia, y eso a veces choca con la necesidad de adaptarse a las expectativas o comportamientos de otros. Es cuando llegamos a la tercera línea que empieza este proceso de salir del propio caparazón. Es el primer indicio de que la interacción con el mundo exterior es inevitable, de que hay que empezar a aprender a negociar, a comprometerse, a buscar maneras de encontrar un equilibrio. Esta línea es el puente entre el desarrollo interno y la necesidad de relacionarse, pero no es un puente fácil de cruzar. Así que, para quienes tienen esta línea en detrimento, existe una lucha interna, saben que necesitan ajustarse, que necesitan negociar sus valores para poder convivir, pero esa conciencia no siempre trae paz. A veces despierta resentimiento, un sentir de que adaptarse es ceder demasiado. Y sin embargo, la verdadera adaptabilidad no es una señal de debilidad, sino de flexibilidad y madurez. Es la habilidad de encontrar maneras de ser fiel a ti mismo mientras encuentras puntos de conexión con los demás, algo que, aunque difícil, es la esencia de toda convivencia saludable. En el libro negro, la influencia de la luna en exaltación dentro de la tercera línea destaca una unión casi natural con fuerzas que nutren y protegen. Es como encontrar refugio en algo o alguien más grande cuando reconoces que no puedes hacerlo solo. Esta conexión, esta red de apoyo, puede ser una bendición, pero también puede volverse complicada. Un gran ejemplo de esta dinámica es la vida de Grace Kelly, quien personificaba este tipo de adaptabilidad, una mujer que, pese a su brillantez y gracia, tuvo que ajustarse a un rol que implicaba sacrificar parte de sí misma para encajar en las expectativas de la realeza.
Aquí surge el concepto de resentimiento, especialmente cuando tus dones naturales, tus habilidades mentales y talentos no son debidamente reconocidos. Es esa sensación amarga de tener que morderte la lengua, de tener que adular o decir sí solo para sobrevivir, incluso cuando sabes que lo que estás apoyando no es correcto o no va alineado con lo que realmente piensas. Es como tener que susurrar Su Alteza, esta ley es terrible, y recibir como respuesta un tajante cállate, es la ley. Sabes que lo que se impone es malo, que va en contra del bien común, pero aún así, te ves forzado a sentir y aceptar, porque hay un sistema que demanda esa sumisión, esa adaptación. La esencia de esta línea es un reconocimiento casi forzado: oh, Dios mío, tengo que tratar con ellos, si no, esto no funcionará. Y este reconocimiento puede sentirse como un peso. Es el momento en el que entiendes que no puedes aislarte, que necesitas jugar bajo las reglas de otros para mantener la paz, para poder seguir adelante. A veces, esta adaptación se traduce en momentos de gracia y colaboración, donde encuentras una manera de hacerlo funcionar sin perder tu esencia. Otras veces, es incómodo, como si estuvieras caminando con zapatos que no terminan de ajustarse bien. Este arquetipo de la tercera línea, con su capacidad de adaptación y su relación con el compromiso, resuena en todos aquellos que sienten que necesitan adaptarse a fuerzas externas para sobrevivir. Es una energía que, por naturaleza, se ve obligada a lidiar con el mundo exterior, a negociar su lugar dentro de un sistema que a veces no se ajusta a sus ideales. Y aunque esto puede ser hermoso, porque puede llevar a alianzas y colaboraciones que nutren y sostienen, también puede ser un desafío profundo, especialmente cuando significa tragarse las propias verdades para encajar. Así que, recuerda, cuando ves una tercera línea en el diseño de alguien, estás viendo esta lucha y esta capacidad innata para adaptarse. Es una línea que entiende que la vida no siempre permite ser rígido. A veces, para avanzar, hay que encontrar la manera de doblarse sin romperse, de buscar apoyo en lugares inesperados y de aprender a jugar el juego. Incluso cuando las reglas no siempre parecen justas. Esta capacidad de adaptarse es tanto una fortaleza como un desafío continuo, y el equilibrio entre ambas facetas es lo que define a quienes viven bajo esta influencia. Cuarta línea: corrupción. La cuarta línea, denominada corrupción, tiene una energía compleja y poderosa que, a primera vista, puede parecer negativa, pero es esencial entenderla en su totalidad. Esta línea pertenece a la puerta de los valores, y lo que hace es llevar esos valores al exterior, proyectándolos con una determinación que puede ser tanto inspiradora como peligrosa. El desafío radica en que, cuando esos valores se proyectan de forma obstinada y sin flexibilidad, pueden generar corrupción. Esto no significa necesariamente algo malévolo, sino más bien un proceso donde las influencias externas distorsionan esos valores, o donde se utiliza esa firmeza para desviar a otros del camino. Imagina que tienes una idea, un principio que consideras inquebrantable, y te aferras a él con todas tus fuerzas. Esa pasión puede contagiar a otros, llevarlos a tu causa, pero también puede desviarlos de sus propios valores si se deja de lado la integridad. Y lo mismo aplica en sentido contrario: puede ser tú quien, en su afán de avanzar por un camino fijo, termina siendo corrompido por fuerzas que buscan aprovechar tu terquedad para sus propios fines. Es un juego delicado, donde la rigidez puede llevar tanto a la pureza como a la corrupción. La clave de esta línea está en la toma de conciencia. Mientras que la tercera línea tiene una intuición innata para saber cuándo y a quién adaptarse, la cuarta línea posee un don diferente: la capacidad de olfatear la corrupción. Es como un radar que detecta quienes son corruptos y quienes son susceptibles de ser corrompidos. Pero para tener esa sensibilidad, primero hay que haber pasado por la propia experiencia de corrupción, haber sentido en carne propia la tentación o la caída. No es una cuestión moral, sino un proceso natural de aprendizaje. Uno no puede detectar la corrupción si no ha reconocido antes su propia corruptibilidad. Este proceso no es más positivo o negativo que cualquier otro. Es, simplemente, un paso más en el camino del autoconocimiento y de la comprensión de los valores humanos.
Hay que tener en cuenta que este tipo de intuición se basa en lo que escuchamos, en la habilidad de percibir sutilmente las señales a nuestro alrededor, más que en lo que vemos. En el diseño humano, el instinto se relaciona con el olfato, mientras que la intuición se asocia al oído. Es por eso que la cuarta línea necesita prestar atención a lo que se dice, a lo que se sugiere, a lo que se insinúa. Ahí es donde detecta la corrupción, en los matices, en los tonos, en las palabras no dichas. El primer chin del Rabe describe esta línea como corrupción, la falta de valores enriquecedores. Aquí entra en juego el concepto de resonancia. Hay una conexión especial entre la primera y la cuarta línea. La primera línea, conocida como el inmigrante, representa a alguien que llega a un nuevo territorio sin valores establecidos. Su tarea es encontrar una base, desarrollar y refinar esos valores en un entorno desconocido. La cuarta línea, por otro lado, es una evolución de ese proceso, pero a otro nivel, ha desarrollado valores, pero se enfrenta al desafío de mantenerlos sin que se corrompan al proyectarlos hacia el mundo exterior. Esta resonancia entre la primera y la cuarta línea indica que ambas comparten un proceso de búsqueda, de adaptación y de aprendizaje, aunque desde perspectivas distintas. La primera línea está descubriendo qué significa tener valores, mientras que la cuarta está luchando por preservar su integridad en un entorno que puede ser hostil, manipulador o tentador. Es como si la primera línea construyera las raíces, y la cuarta se encargara de que esas raíces no sean arrancadas por las corrientes que llegan de fuera. Así que, la cuarta línea es mucho más que un símbolo de corrupción, es un arquetipo de lucha interna y externa, donde la intuición y la capacidad de escuchar juegan un papel esencial. Es la conciencia de que, para sostener valores verdaderos, a veces hay que enfrentarse a las partes más oscuras de uno mismo y del entorno, aprendiendo a distinguir entre lo que es auténtico y lo que ha sido distorsionado. La cuarta línea en esta interpretación se revela como una fuerza ambigua, con un don que podría considerarse maléfico porque convierte valores inferiores en éxito material. Es una energía que está profundamente enfocada en un objetivo, y esa determinación por hacer realidad una idea fija la lleva a traspasar límites éticos. Aquí no hay espacio para la adaptabilidad ni para el compromiso, hay una necesidad imperiosa de externalizar, de materializar ese sueño, cueste lo que cueste. El ejemplo es claro, quieres construir tu fábrica en Indonesia, y aunque desearías hacerlo todo de manera legal y limpia, el sistema no siempre lo permite. La legalidad, las restricciones, los obstáculos, todos esos son impedimentos para tu visión. Y ahí es donde entra la línea de corrupción, estás tan decidido a alcanzar tu objetivo que comienzas a negociar, a explorar esos rincones grises que te ofrecen una vía rápida para hacer realidad tu ambición. Preguntas cuánto hay que pagar para obtener esa licencia, cuánto costará sobornar a la persona correcta para que cierre los ojos ante las irregularidades. Saturno en exaltación aquí sugiere que, aunque las acciones de esta línea se enmarquen en lo que podría llamarse mal gusto o egoísmo, no siempre llegan al punto de la criminalidad flagrante. Es un juego de equilibrio entre la ambición y la moralidad, donde el deseo de éxito material justifica ciertos deslices, siempre y cuando no se crucen ciertas líneas rojas. Es decir, puede que la corrupción no llegue a la violencia o al crimen directo, pero se expresa en la disposición a aceptar favores, a recurrir a la manipulación y a usar la coima como una herramienta para que todo fluya como deseas. El problema radica en que esta línea está demasiado enfocada en un objetivo. Cuando tienes una idea fija en la mente, cuando todo tu enfoque se centra en externalizar esa visión, puedes perder la perspectiva sobre los medios que usas para llegar allí. Es como si la meta justificara cualquier medio necesario para alcanzarla, y aquí es donde la corrupción se convierte en una vía aceptable para lograr el éxito material. No es que se busque ser corrupto por naturaleza, sino que la propia rigidez, la falta de adaptación, conduce a tomar caminos que no son del todo limpios. Pero hay un giro interesante en esta historia. Aunque esta energía pueda llevar al soborno, al juego sucio y a la manipulación, también tiene la capacidad de redimirse. Esa misma figura que antes aceptaba ser comprada, que se dejaba tentar por la promesa del dinero fácil,
puede en algún momento decidir detenerse. No puedes comprarme, diría, antes lo permitía, pero ya no más. Aquí vemos el poder transformador que reside en esta línea. No todo está perdido, hay una opción de volver a centrarse, de recuperar la integridad que pudo haberse perdido en el camino. El verdadero reto de esta línea está en reconocer hasta qué punto uno está dispuesto a doblar sus valores para conseguir lo que quiere. Es una prueba constante de moralidad, donde el deseo de externalizar un sueño se enfrenta a las restricciones éticas que lo rodean. La disposición a pagar lo que sea necesario para abrirse camino es la esencia de por qué esta línea funciona tan bien a nivel material, es pragmática, sabe que el mundo se mueve con conexiones, con favores. Y no teme usarlos. Pero también, en ese proceso, se enfrenta al riesgo constante de perderse a sí misma, de convertirse en una sombra de sus propios ideales por el afán de convertir una visión en realidad. Esta línea tiene el potencial de ser tanto un juez corrupto como uno que, tras haber sido tentado por el poder del dinero, decide mantenerse firme y no dejarse comprar. Es una línea de extremos, donde el éxito material puede ser alcanzado a un alto precio, pero también es donde puede surgir un despertar, una conciencia de que no todo puede comprarse ni todo se debe vender. La elección final, entonces, queda en manos de quien posee este don, y esa elección define el verdadero valor de su éxito. La cuarta línea, cuando se manifiesta con Marte en detrimento, lleva consigo una energía que puede fácilmente desviarse hacia terrenos peligrosos si no se manejan bien los valores. Aquí, la falta de valores tradicionales o un código moral sólido puede hacer que la situación se vuelva caótica. Esperar lo peor significa que, cuando decides actuar de manera corrupta o poco ética, la probabilidad de ser descubierto es alta. Y al ser expuesto, recibes el oprobio de la tribu, la condena social. La gente te señalará y te tachará de mafioso o gángster, alguien que se sale del juego limpio para conseguir lo que quiere. Esta energía tiene una capacidad especial para mantenerse firme, pero su firmeza puede ser tanto su fortaleza como su debilidad. La fuerza radica en esa inquebrantable determinación de externalizar sus valores, sin importar cuáles sean. Si hay algo que has decidido que es importante para ti, harás todo lo posible por llevarlo al mundo exterior, por materializarlo. Sin embargo, el problema aparece cuando esta determinación se convierte en obstinación, y esa fijación te lleva a tomar decisiones cuestionables para poder lograr tus metas. La urgencia por conseguir lo que deseas te hace vulnerable a la corrupción, puedes acabar pagando sobornos, manipulando situaciones o entrando en negocios turbios simplemente para asegurarte de que tu visión se cumpla. La debilidad aquí es clara. El deseo tan fuerte de externalizar tu idea o proyecto puede llevarte a perder de vista lo que realmente importa. Es una especie de obsesión que hace que, para salirte con la tuya, termines recurriendo a prácticas corruptas. Marte en detrimento, además, añade una falta de precaución. Cuando ignoras los valores fundamentales y te centras solo en tu objetivo, todo el sistema de defensa se colapsa. Como en el ejemplo del supervegetariano, alguien tan obsesionado con su dieta que ignora señales importantes, como una deficiencia de vitamina B, podría llevarse al límite y causar su propio daño. Esa misma energía inflexible que se niega a desviarse de su camino puede ser la que acabe corrompida por las circunstancias que crea alrededor. Un ejemplo claro de cómo funciona esta energía se ve en el reciente escándalo de una compañía italiana. Esta empresa, involucrada en negocios dudosos, recurría a pagar sobornos para asegurar contratos y proyectos. Pero claro, no podían registrar estos pagos en los libros contables, así que decidieron falsear los libros. La mentira no paró ahí, ya que todos los ingresos reales también estaban maquillados. Eventualmente, todo salió a la luz y la empresa fue demandada por el mercado de valores y los accionistas. Es el clásico caso de cómo una pequeña desviación puede desencadenar una reacción en cadena. Empiezas haciendo algo ligeramente corrupto porque funciona. Y ese acto inicial se convierte en una bola de nieve que crece sin control hasta que explota en tu cara. La naturaleza de la cuarta línea es dual, marcada por la hermandad /fraternidad y la ola de amabilidad /malicia.
Hay una constante oscilación entre querer crear alianzas, expandir la influencia y, al mismo tiempo, caer en actos que pueden ser percibidos como maliciosos o poco éticos. Todas las cuartas líneas tienen una inclinación hacia la corrupción, no porque sean inherentemente malas, sino porque están tratando de llevar adelante su idea fija. En su esfuerzo por externalizar su visión, por hacer que otros se sumen a su causa, a menudo están dispuestas a comprometerse y a hacer concesiones que pueden llevarlas a actuar de maneras que no son necesariamente valiosas o correctas para ellas. Esta disposición a comprometerse, a jugar sucio si es necesario, es parte de por qué la cuarta línea puede ser tan efectiva a nivel material. Es pragmática, sabe que para lograr sus objetivos a veces hay que tomar atajos, aunque eso implique ensuciarse las manos. Pero esa misma flexibilidad moral es lo que puede hacer que, a largo plazo, se vean atrapadas en sus propias redes de corrupción. No es solo el daño inmediato, sino la cadena de consecuencias que pueden derivarse de esos actos. Y en algún momento, la verdad puede salir a la luz, revelando todas las inconsistencias, todas las manipulaciones que parecían funcionar tan bien, hasta que no lo hicieron más. La cuarta línea, entonces, representa tanto una advertencia como una lección. La determinación y el deseo de éxito no deben llevarte a comprometer tus valores más esenciales. Sí, puede haber tentaciones para tomar atajos, pero el costo de esas decisiones siempre será más alto de lo que parece al principio. La verdadera fuerza de esta línea radica en aprender a externalizar su visión sin dejar que la corrupción deforme esa visión, manteniendo la integridad incluso en los entornos más complicados. Quinta línea, consistencia. La quinta línea, que se denomina consistencia, nos enseña una valiosa lección sobre la importancia de no jugar con lo que ya ha demostrado ser exitoso. Cuando algo ha funcionado bien y ha aportado resultados positivos, es esencial mantener esa continuidad. Aquí es donde entra Saturno, en su posición exaltada, representando un enfoque disciplinado y conservador que nos protege de cambios innecesarios. Sin embargo, por otro lado, Marte se encuentra en una posición de detrimento, sugiriendo que puede haber una tentación de rebelarse contra las propias metodologías que nos llevaron al éxito. Es crucial entender que este análisis no se basa en categorías de bueno o malo, más bien, se trata de una etapa de cierre en el proceso del hexagrama. La quinta línea se convierte en un punto de reflexión, donde se reconoce que las estrategias que nos han traído hasta aquí deben seguir siendo parte de nuestro camino. Existe una máxima que dice, no matarás, que simboliza la necesidad de mantener una coherencia en nuestras decisiones. Sin embargo, al estar en este momento final de un proceso, también es posible darse cuenta de que las fórmulas que antes nos funcionaron, pueden no necesariamente ofrecer el mismo resultado en el futuro. Es como si te rebelaras contra la misma esencia que te llevó al éxito. Aquellos que ocupan este lugar en el hexagrama son los únicos que pueden realmente transformar nuestros códigos de conducta. Ellos poseen una perspectiva única, ya que han atravesado el proceso y saben lo que implica. Cuando menciono que si tienes una quinta línea en tu diseño, ya posees un equipaje esencial, me refiero a que has alcanzado un nivel de desarrollo completo en ese aspecto. Sin importar dónde se encuentre esa quinta línea en tu carta, implica que has culminado el proceso del hexagrama. A partir de aquí, tienes dos caminos. O bien adquieres la disciplina necesaria para mantener esa consistencia en tu vida, siguiendo la dirección que se te presenta, o bien decides reconocer que, a pesar de que una estrategia funcionó en el pasado, puede que sea momento de renovarla y adaptarla a tus nuevas circunstancias. La conciencia conservadora nos recuerda que los principios fundamentales nunca deben ser abandonados sin reflexión. Es interesante notar que no se trata de una prohibición absoluta, se nos advierte que no debemos desecharlos a la ligera. La esencia de la quinta línea es clara, esto soy yo. No voy a permitir que esto cambie sin una buena razón. Sin embargo, esta firmeza puede verse desafiada cuando aparece un impulso significativo de cuestionar esos principios.
Cuando hay suficiente evidencia o razones para reconsiderar, es posible que esos fundamentos se transformen. Es fundamental entender que lo que digo sobre estas líneas se basa en nuestra comprensión conjunta de cómo funcionan las mecánicas del ser humano. Este aspecto puede parecer un poco retorcido en un nivel cotidiano. Imagina a alguien que está trabajando en algo, logrando el éxito y que, al mismo tiempo, tiene esa quinta línea. Puede llegar a un punto en el que decida dejar todo atrás, impulsado por la pregunta, ¿qué sigue? ¿Qué más puedo explorar? Este es el lado más superficial de la cuestión. Sin embargo, en un nivel más profundo, el verdadero entendimiento implica reconocer que no se puede abandonar algo tan valioso de manera casual. Si existe suficiente estimulación o motivación, podría tener sentido replantearse esos principios. Hablando de estimulación, es un concepto que puede sonar un poco abstracto, pero se trata de esa chispa que nos lleva a pensar, es momento de realizar un cambio en mis fundamentos. En este sentido, la clave es la consistencia. Al final del día, la quinta línea siempre se relacionará con la esencia del hexagrama, y esa consistencia es vital para nuestro crecimiento y evolución. Sexta línea, liderazgo. En la sexta línea, encontramos la esencia del liderazgo. Cada persona con esta línea tiene la capacidad de liderar, aunque no todos eligen hacerlo. Si observamos con atención, podremos notar que estas líneas son cruciales en nuestro proceso de desarrollo. Esta es la línea del liderazgo, donde Venus se encuentra en exaltación, simbolizando un don especial, la habilidad de mantener la armonía, incluso cuando es necesario ser firme y exigente. Por otro lado, la luna en detrimento introduce un matiz más complicado, ya que su naturaleza inestable puede volverse alienante o incluso ofensiva, afectando así la eficacia del grupo. Según el Libro Blanco, aquellos con esta sexta línea poseen la fuerza para sostener sus principios con firmeza, al mismo tiempo que cultivan relaciones armoniosas con los demás. Si te aferras a este valor de transición, es señal de que estás en busca de un cambio. Tienes la capacidad de relacionarte con las personas, pero eso no garantiza que las lideres de manera efectiva. No significa que asumas el papel de líder, ya que eso solo ocurrirá si estás dispuesto a hacer algo más que simplemente guiar a otros a través de un simple obstáculo, como cruzar un río. La idea es clara, si tu única intención es llevar a alguien al otro lado, quizás sea mejor que busquen a un scout de campamento para que lo haga. Pero si tu objetivo es llevar a otros hacia la verdadera expansión, hacia lo desconocido y maravilloso del universo, entonces sí, ahí es donde asumes el liderazgo. Esa es la esencia de ser un verdadero líder, no se trata solo de mover a la gente de un punto A a un punto B, sino de acompañarlos en un viaje transformador hacia nuevas realidades y posibilidades. En el otro extremo del espectro, encontramos la fuerza de mantener nuestros propios principios, incluso a costa de sacrificar relaciones armoniosas. Imagina una situación en la que alguien dice, sé que te gustaría que estuviéramos juntos, pero lo siento, estoy en busca de algo que va más allá de esto. Esta es la esencia de la sexta línea, que puede resultar ofensiva para quienes la rodean. A menudo, las personas sienten la necesidad de que las sextas líneas las guíen, pero estas, por su propia naturaleza, a veces se resisten a asumir ese papel de liderazgo. Esto está ligado a la resonancia emocional de simpatía/apatía. Para mí, personalmente, ser un líder no es algo que me motive. En mi experiencia, he resonado tanto con sextas como con terceras líneas. Así que, la sexta línea no significa automáticamente que alguien esté destinado a liderar, de hecho, puede haber una gran resistencia a hacerlo. Esta línea no se encarga de propagar el hexagrama, eso es un papel que corresponde a la quinta línea. La sexta línea se siente más inclinada a decir, no, gracias. No estoy aquí para liderarte porque no me interesa ese camino. Esto puede llevar a complicaciones en las relaciones. A un nivel, la sexta línea puede resultar armoniosa, ya que la gente se siente atraída hacia ella, interesada en lo que tiene que ofrecer. Pero, al mismo tiempo, su apática naturaleza hace que sea selectiva sobre cuándo y a quién decide guiar.
Puedo encontrarme con una persona que me pida ayuda para liderarla y, por alguna razón, me niego. Pero luego, otra persona llega con la misma solicitud y, sorprendentemente, le digo que sí. Esa es la complejidad de la sexta línea, no actúa de manera universal, sino que opera desde un lugar de poder intrínseco y selección cuidadosa. Las sextas líneas reconocen que han atravesado todas las etapas anteriores, tienen un trasfondo sólido y se encuentran al final de un proceso. Están en búsqueda de algo más profundo y significativo. El mensaje es claro: no me ataquen aquí. No me retengan. Estoy listo para avanzar hacia la siguiente línea. Esta nueva etapa es la 28.1, que habla de preparación, un deseo genuino de ser efectivos. Es precisamente este deseo lo que el liderazgo auténtico anhela.